Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en el segundo evento que organiza Iniciativa L, Seguridad para la Libertad. Este es un grupo que tiene por objetivo ofrecer a la sociedad argentina desde la centro-derecha una propuesta de seguridad interior que nos evite los inconvenientes de la improvisación a los que lamentablemente los argentinos estamos acostumbrados desde hace ya muchos años. Tenemos un plan de trabajo de parte de la premisa de conocer, organizar, planificar y cumplir. Todavía estamos en la etapa de conocer. Muchos esperan soluciones rápidas, y diría que por generación espontánea. Esas cosas no ocurren, hay que trabajar para encontrar las soluciones, y eso es lo que estamos haciendo en Iniciativa L, desde este local de la UCD, pero con la participación de partidos de todo el espectro de centro-derecha. La idea de Iniciativa L es un trabajo institucionalizado que nos permita demostrarnos a quienes militamos en la centro-derecha que podemos trabajar juntos. No solamente podemos hacerlo, sino que debemos hacerlo. En esa tónica de trabajo metódica que iniciamos en diciembre, nos propusimos abordar como base el conocimiento de las normas que hacen a las posibilidades hoy concretas de desarrollar una política de seguridad. Y la idea de este grupo no es discernir cuál es la mejor o la forma ideal en que debería conducirse el país, sino que este es un grupo con una finalidad política muy específica y que se maneja con la premisa de qué pasaría si hoy tuviéramos que hacernos cargo del Ministerio de Seguridad. Lo que existe es lo que encontraríamos. Aquí no hay soluciones mágicas, y en esa dirección trabajamos. Por lo pronto, iniciamos nuestro trabajo siguiendo el orden jurídico, el orden jerárquico de las normas en nuestro orden jurídico. Abordamos en primer lugar la seguridad interior desde lo que específicamente refiere en ella a la Constitución Nacional. Continuamos hoy con lo que los tratados internacionales implican para la seguridad interior, y ya estamos preparando nuestro tercer trabajo, que se va a publicar el mes que viene, sobre la Ley de Seguridad Interior. Ese es el marco normativo básico al que tiene que atender cualquiera que se haga cargo de la seguridad en el país. Es muy importante en esta materia desmitificar, porque en materia de seguridad en Argentina existen muchísimos mitos. Hoy vamos a tratar uno de ellos, pero existen varios. El mito de que las Fuerzas Armadas no pueden participar en cuestiones de seguridad, mito, no realidad. El mito de que está prohibido hacer inteligencia interior, mito, no realidad. Y el mito de que los tratados internacionales condicionan las posibilidades del Estado de repeler a la delincuencia, mito, no realidad. Hoy vamos a abordar, con la presencia del doctor Ricardo Manuel Rojas, la cuestión de los tratados internacionales y la seguridad interior. El doctor Rojas es un destacado abogado, 42 años de carrera judicial, 26 años como juez criminal, una vasta trayectoria docente, constitucionalista, ha escrito varios libros, y esos libros reflejan ideas afines a este espacio de pensamiento político. Libros que tratan sobre la importancia de la propiedad privada, del individuo, y hay uno muy particular que quiero leerlo textualmente, porque no el libro, no voy a leer el libro, sino el título del libro, porque creo que es muy acorde para esto, tiene una actualidad y una vigencia indudable desde el título. Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática. Me suena muy conocido. Siento que estoy viviendo ahí.
No voy a extenderme mucho más en la presentación del doctor, porque queremos escuchar sus apreciaciones sobre la cuestión que nos interesa y nos reúne. Simplemente voy a agregar una sola cosa. Si de algo debemos estar cansados es de la improvisación. Si algo no nos conduce a ningún buen resultado es seguir haciendo lo mismo una y otra vez, como en aquella definición de la locura. Iniciativa L, Seguridad para la Libertad, tiene el propósito de reunir a la centro-derecha, mostrarnos, en principio a nosotros, que podemos trabajar juntos y de inmediato al conjunto de la sociedad. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Ricardo Manuel Rojas. Gracias. ¿Cómo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto para mí estar aquí compartiendo un rato de charla sobre temas que son realmente importantes con gente que proviene de de distintas agrupaciones de centro-derecha, que me parece que es algo que hace mucha falta en Argentina desde hace mucho tiempo y que hay que construir. Así que estoy muy agradecido por la invitación y muy a gusto por poder charlar con ustedes. La idea es hablar sobre tratados internacionales y seguridad interior. Debido a mi formación, me pareció que sería bueno enfocarme fundamentalmente en los tratados internacionales y su vinculación con uno de los aspectos de la seguridad interior, como es la justicia penal. ¿No? Los tratados son normas jurídicas y son aplicados por los jueces y por lo tanto, cómo se entienden, cómo han sido interpretados estos tratados y cómo se aplican, es algo que me parece importante porque decíamos, ¿no?, que hay muchos mitos dando vueltas sobre muchas cosas, y en muchos casos hay problemas que se pueden solucionar con inteligencia y con buenos criterios jurídicos, sin necesidad incluso ni de reformas legales ni reformas constitucionales, y creo que eso es bueno tenerlo en cuenta para saber cómo vamos a encarar el futuro, ¿no? Para eso se hacen falta buenos jueces, por supuesto. Por lo tanto, yo elegí 3 temas para tratar hoy, fundamentalmente. Es un tema muy amplio, el de tratados internacionales y seguridad y justicia. Por lo tanto, yo quería enfocarme en 3 aspectos que me parecen muy relevantes. Uno es, que es algo conocido, pero vale la pena analizar algunos aspectos, que es la ubicación de los tratados internacionales en la Constitución argentina, a partir fundamentalmente de la reforma de 1994, ustedes saben, ahora lo vamos a ver, pero hay una serie de tratados internacionales que han sido incorporados como parte de la Constitución, lo cual trae una cantidad de problemas que hay que discutir. Entre estos tratados que fueron incorporados un poco después de la reforma constitucional está la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas y Crímenes de Lesa Humanidad, que tiene algunas particularidades que también me parece importante discutir. Y finalmente, la justicia y el derecho penal internacional, el Estatuto de Roma, la creación de la Corte Penal Internacional, y cómo esto se vincula con nuestro país y con nuestra legislación interna. Parece que son 3 temas que vale la pena discutir. No los voy a aburrir con discusiones jurídicas que ni siquiera los juristas se ponen de acuerdo, pero sí hay un montón de temas importantes que hay que identificar para poder tener posiciones sobre estos temas en algún momento. Respecto al primero de estos temas, cómo se ubican los tratados internacionales dentro de la Constitución argentina,
Ustedes saben el artículo 75, que es el que establece cuáles son las atribuciones del Congreso. Artículo 22 dice, bueno, puede ratificar tratados internacionales, y tiene un par de párrafos agregados que dicen que hay una serie de tratados y convenciones internacionales que tienen jerarquía constitucional. Esto es textual. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellas reconocidos. O sea, está pidiendo algo así como magia, porque en realidad son una serie de tratados, en algunos casos muy extensos, que tienen contenidos variados, y que hay algunas contradicciones que hay que resolver. No es tan fácil como decir, no deben entenderse complementarios y no derogan artículo alguno de la primera parte. Eso es más una expresión de deseos y una indicación a los jueces de que hagan interpretaciones razonables para poder compatibilizar todo, pero en la práctica ha generado problemas. Estos tratados solo pueden ser denunciados por el Poder Ejecutivo con mayorías de 2/3 de los miembros totales de cada una de las dos cámaras. O sea, es muy difícil quitarlos de la Constitución. Y estos tratados son la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos esos tratados, según la Constitución, forman parte de la primera parte de la Constitución. Automáticamente nuestra Constitución de 100 y pico artículos pasa a tener 500. Y no creo, no se ha hecho, por eso me consta. Yo en esa época tenía trato con muchos de los constituyentes que trabajaron en la incorporación de estos artículos. Nadie hizo el trabajo de cotejar el contenido de estas normas antes de decir que formaban parte de la Constitución. Y esto no impide incorporar otros tratados en la medida en que se cuente con 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada una de las cámaras, como ocurrió con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, incorporada en el año 1997, o sea, luego de la reforma. Ahora, tenemos todos esos tratados, la Constitución dice, forman parte de la Constitución, no tienen ninguna contradicción con la primera parte, pero ¿cuál es el estatus de estos tratados? En la Convención Constituyente hubo dos posiciones. Estaba la posición, de alguna manera, capitaneada por el convencional Barra, que en realidad lo que decía es, miren, si hay algún tipo de incompatibilidad de algún artículo de estas convenciones con alguna parte o cláusula de la Constitución, tiene que prevalecer la Constitución. O sea, en caso de duda, está primero la parte dogmática de la Constitución y después están los tratados. En la otra posición estaba, bueno, Juan Pablo Cafiero, en su momento, no sé qué pasó, nos están boicoteando. Juan Pablo Cafiero, que ¿habrá forma de resolverlo? Que decía... Alguien molestamos. Sí, bueno, decía que, que al revés, en caso de duda, por el principio pro homine, debían prevalecer los tratados por sobre la Constitución. Lo que finalmente se estableció fue que, en definitiva, debían los tribunales hacer una interpretación
razonable para dejarlos a todos, digamos, en una suerte de combinación donde todo tuviera validez. O sea, la interpretación que hay que hacer de los tratados es una interpretación que no sea contradictoria con la primera parte de la Constitución. Una tarea difícil, pero que se supone que es lo que los jueces tienen que hacer. Ustedes ven que son muchos tratados que tratan muchos temas. La mayoría, o donde ha habido algunas discusiones, ha sido fundamentalmente en los tratados que tienen que ver con garantías penales, garantías constitucionales en materia penal. El Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana. La idea es que, fíjense que incluso hay ciertas contradicciones entre los mismos pactos que se incorporaron. En el año 1966, el mundo dividido por la Guerra Fría, en las Naciones Unidas se sancionan al mismo tiempo dos pactos. Ya llegué, profe. Oiga, uno de oiga. derechos civiles Sí. Ajá. políticos, Cállense. que era, digamos, Cállense. el bloque de la Cállense. libertad de Estados Unidos y sus aliados, Cállense. defendiendo la Cállense. propiedad, la libertad oratoria, la libertad de expresión, etc. Y el bloque soviético con su gente que promueve un pacto de derechos sociales, culturales y no recuerdo qué otra cosa. Obviamente introduciendo los derechos sociales a la vivienda, a la cultura, alimentación, educación, etc. Que por supuesto eran contradictorios, o sea, vivimos en el derecho internacional una contradicción en esto. Vamos a volver al analizar en un momento el Pacto de San José de Costa Rica, entre una cantidad de derechos individuales, llamados de primera generación, los derechos que tiene cada individuo por el derecho estatal, entre los cuales está la propiedad, y una serie de derechos que solo pueden ser ejercidos a expensas de otras personas, porque requieren recursos que los estados no tienen, se los tienen que sacar a alguien, y por lo tanto suponen mecanismos de redistribución forzada en violación de los derechos de propiedad. O sea, nosotros vivimos en esa contradicción de derechos individuales y derechos de segunda generación, que todo el mundo se empecina en considerar que pueden tener que ser compatibilizados, pero que en el fondo carecen de posibilidad de ser compatibilizados. Obviamente que parte de estos derechos son perfectamente legítimos. Entonces, ustedes, digamos, nadie niega que una persona que es detenida tenga derecho a contar con un abogado antes de declarar ante un juez, que los procesos no puedan durar indefinidamente sin que se resuelva en algún momento, que nadie puede estar detenido sin sentencia durante más de cierto tiempo prudencial. Esto es, hay garantías que uno puede decir emanan del artículo 18 de la Constitución. O sea, el artículo 18 es muy escueto, pero todas esas garantías de algún modo están contenidas dentro de ese principio. O sea, que hay derechos que deben ser garantizados. Pero el punto es la letra chica de muchas de estas garantías, ¿no? Porque la Corte Suprema de Justicia, a esta discusión sobre qué prevalece y cómo compatibilizar los tratados con la parte dogmática de la Constitución, en algún momento lo que ha señalado, viene señalando desde hace mucho tiempo, es que la primera fuente de interpretación de los tratados son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto ha sostenido que para interpretar
esas cláusulas constitucionales, digamos, que ahora forman parte de la Constitución, habría que remitirse a las sentencias de la Corte Interamericana o a las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El problema es que tanto la Corte como son organismos bien en general están integrados por la Corte Interamericana, por juristas prestigiosos. Eso no hace que mi propuesta de definición no tenga características tanto la sentencia tiene una carga ideológica. Por lo tanto, en algún momento la propia Corte Suprema empezó a relativizar la Corte Interamericana como fuente memorial. Empezó a hacer su propia interpretación, lo cual es bien. La Corte Suprema ha dicho históricamente que es suprema, o sea, es lógico, lo dice el nombre, pero supremo significa que no hay ningún tribunal por encima de la Corte. Sin embargo, ha habido una fuerte tendencia a considerar que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden modificar los fallos de la Corte. En un caso Fontevecchia, hace algunos años, la Corte reafirmó esta idea de que nadie está por encima de la Corte, y que en todo caso la Corte Interamericana podrá, por una negociación con el Estado argentino, resolver otras cosas. Por ejemplo, que se le pague una indemnización a alguien que se considere que fue mal condenado, o que se promuevan ciertas reformas legislativas si hay alguna ley que está mal, o que sean ese tipo de cosas, pero nunca modificar una sentencia que ya está firme por la justicia argentina. Eso ha sido un principio inalterable durante mucho tiempo. Se ha venido a la carga con esto en los últimos tiempos, intentando sostener que la Corte, que los fallos de la Corte pueden ser modificados, el contenido de los fallos, por decisiones de la Corte Interamericana. En eso estamos, o sea, es una discusión jurídica, pero con un agregado. Y fíjense ustedes, lo importante es que haya diputados razonables en el Congreso. Hace un año, a fin del año pasado, de una manera prácticamente que muy poca gente se enteró, hubo en una tarde una modificación al Código Procesal Penal Federal que introdujo una nueva causal de revisión de las sentencias, y que dijo que las sentencias pueden ser revisadas cuando se dicte una sentencia, aun cuando estén firmes, se dicte en el futuro una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, la propia ley le está diciendo, si usted lo condenaron, tiene sentencia firme, lo revisó la Corte, y fue a la Corte Interamericana, lo que usted va a buscar en la Corte Interamericana no es solamente que lo resarzan o incluso lo dejen en libertad, porque eso ya tiene que ver con la ejecución de la pena y no con la pena en sí mismo, que le paguen una indemnización o que se modifique una ley, sino que lo que ustedes están buscando es, lo que ustedes están buscando es que se revise el fondo de una sentencia, y aun cuando la Corte haya dejado firme la sentencia, podrá ser revisada en el futuro. Obviamente que podrá ser revisada no significa que automáticamente la van a modificar, pero dejan abierta la puerta para que esto ocurra. Y entonces fíjense cómo
desde muchos lados se está intentando fuertemente someter la supremacía de la justicia argentina a decisiones de tribunales internacionales. Esto me parece complicado y es un punto donde hay que ser muy cuidadosos, porque imagínense que pasó así casi inadvertida esta reforma que puede ser peligrosa, y así como pasó esta reforma pueden pasar otras reformas que terminen sometiendo las decisiones de la Corte Suprema a decisiones de organismos internacionales, porque incluso este artículo sobre la revisión no habla solamente de la Corte Interamericana, habla también de otros organismos internacionales, con lo cual se abre una ventana realmente muy peligrosa. Bien. Se ha dicho bastante de que algunas de las garantías contenidas en estos tratados de alguna manera lesionan la posibilidad de ejercer una verdadera seguridad interior, en el sentido de que amplían desmedidamente los derechos digamos, de los imputados, y por lo tanto impiden que puedan haber condenas más fácilmente, o sea, entorpecen la posibilidad de avanzar en las discusiones. Esto es un tema que en realidad hay un viejo fallo de la Corte Suprema Argentina de la época del gobierno militar, el fallo Montenegro, donde la Corte resuelve un tema donde había habido una confesión mediante apremios ilegales por la policía, la Corte anula esta sentencia, y tiene una frase que es magnífica, porque la Corte dice que estamos en el dilema permanente de tener que proteger dos grandes valores: el derecho de la sociedad a defenderse de los delincuentes, y el derecho de cada persona de no ser condenada por medios ilegales o por procedimientos ilegales. Y en este punto hay que justamente tratar de encontrar una combinación importante. Por lo tanto, no es que los tratados internacionales, me parece a mí, no es tan grave que los tratados internacionales establezcan ciertas garantías que son importantes, sino que lo importante es cómo los tribunales van a interpretar. Si hay interpretaciones razonables, eso va a permitir que se pueda justamente lograr ese objetivo que marca la Constitución, de que se pueda hacer una integración de estos principios a la Constitución. No pasa lo mismo con otros tratados, o sea, como yo les leí la lista, son muchos, y algunos de ellos contienen cláusulas, como decía, tenemos los dos pactos que se sancionaron el mismo día, 16 de diciembre de 1966, el bloque soviético y el bloque norteamericano, totalmente contradictorios, los dos están dentro de la Constitución argentina, y se supone que no hay contradicción entre ellos. Algo interesante que yo recuerdo, y bueno, yo escribí el año pasado un libro sobre, junto con Pablo Guido, sobre, la parte que yo escribí fue sobre la intervención legislativa de Álvaro Alzogaray como diputado, lo traje porque estamos en la UCD, sobre las ideas, escribió Pablo Guido, y sobre su labor parlamentaria, y como convencional constituyente escribí yo. La verdad es que cada vez que leo esos discursos me maravillo más de la lucidez que tenía, ¿no? para enfocar los temas. Pero cuando le tocó, fíjense ustedes, probablemente recuerden, que esta reforma constitucional fue producto del Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos fue un acuerdo entre Menem y Alfonsín, por el cual obviamente Menem quería la reelección, estaba dispuesto a entregar cualquier cosa a cambio, y algunos de sus asesores le dijeron, no, cualquier cosa no, por lo menos salva la primera parte, la primera parte que no la toquen, y que fue lo que negociaron, ¿no? No tocamos la primera parte,
y después meté todo lo que quieras, inventos, divagues, las cosas que hacen en Finlandia. Total, a mí no me interesa, yo lo que quiero es la reelección. Imagino que así habrá sido la charla mientras caminaban por los jardines de Olivos. Pero lo cierto es que la ley de necesidad de la reforma, para que se reformara la Constitución, expresamente estableció que o se aprobaba como estaba, o no se aprobaba, pero no se podían discutir el contenido de la reforma. O sea, había que aprobarla entera o no aprobarla. Alzogaray fue uno de los que más fuertemente se opuso a eso. Yo estaría dispuesto incluso a aprobar la posibilidad de 2 mandatos de 4 años con una posible reelección, pero hay cosas que acá no puedo estar, así que yo voy a votar en contra, voto en contra de todo. Intervino en alguna de las comisiones, y respecto de esta parte de la Constitución, la modificación de los tratados, la incorporación de los tratados, obviamente que señaló el peligro de meter ciegamente una cantidad de tratados dentro de la Constitución. Pero además señaló que él tenía particular miedo, o le generaba particular rechazo, 2 cláusulas, fundamentalmente el Pacto de San José de Costa Rica y también de la Declaración Americana. Uno de ellos vinculado, que en ese momento era algo que estaba de moda, con el derecho de réplica. ¿Se acuerdan? Que hoy un poco ha perdido vigencia porque en aquella época había pocos medios de difusión y eran muy masivos, y entonces si algo aparecía publicado en La Nación o Clarín, lo leía todo el mundo. Hoy, con las redes sociales, prácticamente cualquiera puede publicar cualquier cosa y responder cualquier cosa, ya ha perdido un poco la vigencia. Pero en ese momento era algo importante y él lo consideraba como una lesión tanto a la libertad de expresión como al derecho de empresa, ¿no? Porque le están obligando los dueños de los medios a publicar cosas que no quieren publicar. Y el otro punto era el vinculado con el derecho de propiedad. Ahora, si podemos ver acá, lo voy a leer en textual. Tanto la Convención Americana la Declaración Americana, artículo 23, dice: toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar. O sea, la propiedad que se protege es la que ustedes necesitan para comer y vivir. No hay, la otra propiedad ya no se protege más. O sea, se marca un límite entre la protección a la propiedad y lo que después se han considerado como derechos económicos. Se crea la categoría de derechos económicos, porque dicen, una cosa son los derechos de propiedad, que es lo que cada uno de ustedes necesita para poder subsistir. Y entonces lo que le protege el derecho y la Constitución es lo que necesitan para subsistir, esa es la propiedad que le protege. Todo lo que excede de eso ya no es más derecho de propiedad, es derecho económico. Y los derechos económicos pueden ser regulados por el Estado como quieran, porque no se vinculan con los derechos de propiedad. Por ese lado de esa trampa se justificó la intervención estatal en la economía. El Pacto de San José de Costa Rica lo que dice es: toda persona tiene derecho al uso y goce de su propiedad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. O sea que tiene derecho a propiedad en tanto el Estado no lo quiere usar para otra cosa. E incluso cuando el gobierno argentino suscribió el Pacto de San José de Costa Rica, hizo una reserva, en el sentido de que esto de que cada persona tiene derecho al uso y goce de la propiedad, lo entendemos como que no altera ninguno de los derechos que tiene el Estado para regular la economía y regular la propiedad. O sea, hasta se quejaban de que esto les podía quitar algún privilegio al Estado para meterse con la propiedad privada. Esto Alzogaray lo vio en su momento, dijo: esto es muy peligroso.
Obviamente que estos artículos a lo que apuntan es a tratar de compatibilizar el mantenimiento de un formal derecho de propiedad con la necesidad de que el Estado produzca una exacción sobre la gente para mantener todos los derechos sociales que está metiendo por la ventana. Entonces, si yo le voy a dar salud, educación, vivienda, esparcimiento y todo lo que ustedes quieran, ¿de dónde saco la plata? Si yo tengo una visión amplia del derecho de propiedad, no le puedo quitar plata a la gente. Ahora, si yo limito el derecho de propiedad a lo que ustedes necesiten para subsistir, todo lo demás se lo quito y lo uso para lo que yo quiera. Así es como vivimos en Argentina desde hace unos cuantos años. Entonces, Garay ya lo veía desde entonces. Eso como un punto. O sea, tenemos el problema de todos estos tratados incorporados a la Constitución, muchos de ellos se vinculan con la justicia penal, con garantías penales, que no son necesariamente malos en la medida en que se los interprete razonablemente. Si se los interprete razonablemente, que es lo que muchos jueces hacen, conduce prácticamente a la impunidad, porque si yo hago interpretaciones estrafalarias de cierta garantía, finalmente no voy a poder condenar a nadie. Hay un principio de análisis económico del derecho que dice que hay que gastar en garantías judiciales o procesales en la medida en que sea más caro el error judicial. O sea, en aquellos casos donde el error judicial es muy grave, ustedes tienen que ponerle más garantías. La materia penal es donde el error es más grave, o sea, el tipo termina preso, pierde su derecho. Entonces se justifica que haya más garantías. Ahora, hay que evaluar esas garantías con el otro gran peligro, que es el de la impunidad. Entonces, en esa corriente es donde los jueces deben ser muy vigilados, los criterios judiciales deben ser muy vigilados. Hablábamos el otro día con algunos diputados sobre la ley del Consejo de la Magistratura, que está haciendo el Congreso ahora, y yo les sugería, y creo que lo van a hacer, ponerle limitaciones dentro de la propia ley a las facultades reglamentarias del Consejo. Después el Consejo, por vía de reglamentación, hace lo que quiere. Una de las cosas que ha hecho en los últimos años es modificar las evaluaciones de los antecedentes en los concursos para jueces. Entonces, si ustedes tienen una maestría de Derecho Penal de la UBA con todos sus amigotes, van a tener muchos más puntos que si estuvieron 25 años como jueces penales. ¿Y eso por qué? Por vía de reglamento pueden decidir cómo evalúan. Entonces, yo lo que les sugerí es que pongamos 4 o 5 criterios básicos objetivos para evitar que por vía de reglamentación después terminen metiendo en el Poder Judicial jueces que vienen con una cierta ideología que van a terminar generando muchos problemas con estos tratados. El otro punto que quería tratar, aunque sea muy rápidamente, era el de esto de la desaparición forzada de personas, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Porque generan estos tratados alteraciones a ciertos principios generales. Y aquí me gustaría, rápidamente, porque no me quiero extender demasiado, pero hay 2 puntos que tienen que ver, y lo hemos visto bastante en los últimos tiempos. Uno tiene que ver con la imprescriptibilidad, ¿no? Los delitos de lesa humanidad, los delitos de desaparición forzada o genocidio, son imprescriptibles. O sea, ad eternum pueden salir a perseguir a quienes consideren que ha cometido ese delito. Y por eso hemos tenido señores de 80 y pico de años presos por hechos que ocurrieron hace 40 años, que en ninguna parte del mundo se estarían investigando ya. Pero a mí me tocó ser juez subrogante en un tribunal federal, y
estuve a punto de tener que opinar sobre este tema en una sentencia. Creo que algo me iluminó porque terminó mi subrogancia 2 días antes de que tuviese que opinar. Tenía mi opinión escrita y o me iban a echar o la iba a pasar muy mal, porque en realidad mi opinión es que justamente por este principio de razonabilidad, la imprescriptibilidad hay que entenderla en el contexto de la imposibilidad de poder detener a alguien o de descubrir a alguien. O sea, si hay un régimen, por ejemplo, Fidel Castro, bueno, Fidel Castro por los crímenes que cometió en los años 60, nadie lo hubiera podido juzgar porque estaba metido dentro de un país que él gobernaba como quería y no era imposible detenerlo. Entonces, en esos casos, es razonable que los delitos sean imprescriptibles, en el sentido de que, de lo contrario, él estaría escondido en su propio país hasta que se le prescriba el delito. Pero cuando ustedes tienen, como hemos tenido con muchos militares argentinos, personas que han vivido siempre en la misma casa, que nunca escondieron su nombre ni su persona, que estuvieron siempre disponibles, simplemente el Estado nunca los persiguió, o por esas vicisitudes de la legislación se fueron sancionando amnistías, después se derogaron las amnistías, todo lo que pasó, punto final, obediencia de vida, todo derogado, volvemos a empezar, y resulta que 30 años después los van a buscar a la casa, cuando nunca en su vida ni se escondieron, ni el Estado tenía ninguna dificultad para juzgarlos a tiempo. Mi posición en ese caso era que no se puede entender la imprescriptibilidad como el vale todo, ¿no? Yo espero cuando se me ocurra, o sea, ustedes están para siempre a merced mía, cuando a mí se me ocurra que los quiero juzgar, lo voy a buscar. No es esa la idea de la imprescriptibilidad. Es imprescriptible el delito cuando es imposible porque la justicia del país es venal y está del lado del criminal, o porque el criminal está escondido, o por lo que fuere, y yo no lo puedo juzgar. Pero si la persona está disponible, no debería ser. Bueno, este es un tema donde hay una casi unanimidad de que son imprescriptibles, que alteran los principios generales del derecho, igual que la prisión preventiva, ¿no? Es decir, hay mucho celo en los jueces por evitar que las personas estén presas sin juicio más de cierto tiempo, lo cual es razonable, pero en determinados casos, delitos de lesa humanidad, pueden estar años y años y años detenidos sin juicio, con causas que no avanzan, y como se maneja por principios diferentes, esto no se puede tocar. Y esto tiene que ver con una vieja, bueno, no tan vieja, pero una idea que desarrolló un penalista alemán, que es uno de los más de moda hoy en día, que es Günther Jacobs. Jacobs, a mediados de los 90, escribió un paper que se llamaba Sobre el derecho penal del enemigo. En su momento nadie le dio bolilla. En el 2001 cayeron las Torres Gemelas y todo el mundo agarró el paper de Jacobs y lo puso allá arriba y se empezó a estudiar en todas partes. ¿Qué es lo que Jacobs decía? Hay ciertos delitos que son tan aberrantes que quienes lo cometen no deberían ser considerados bajo los mismos parámetros que el resto de las personas. Entonces decía, un ladrón roba, pero después, cuando anda con el auto, para en los semáforos, y cuando va al supermercado paga por la compra. Es una persona que tiene una vida razonable, pero comete delitos. En cambio, hay ciertas situaciones en las que ciertas personas cometen delitos que deberían ser juzgados por otros parámetros. Él estaba hablando fundamentalmente del terrorismo, narcotráfico, probablemente la corrupción del gobierno. Y lo que decía era, para salvar los principios del derecho penal, para no contaminar el derecho penal del ladrón común con principios distintos, hay que crear un derecho penal especial para el enemigo, para el que está fuera de la sociedad. Y esta fue la base de legislación en muchos países que prácticamente eliminaron garantías constitucionales en nombre de la seguridad nacional o de lo que ustedes quieran. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, claro. Pues Domingo Faustino Sarmiento decía que la expresión fuera de la ley no era gratuita en el idioma español. Por lo tanto, quien
se ponía fuera de la ley en esos términos, debía tenerse las consecuencias de estar fuera de la ley. Claro. El punto es cuáles son esas consecuencias. Porque una cosa es que, bueno, la ley ya establece las consecuencias de cometer delitos, y eventualmente, si los delitos son muy graves, pueden tener penas mucho más altas, pero el tema de eliminar garantías o crear regímenes distintos, como decir, los delitos no van a ser prescriptibles, los puedo perseguir el resto de mi vida, lo puedo tener preso sin condena y sin avanzar en los procesos, el tiempo que se me ocurra, y cosas por el estilo, son parte de esta idea de crear un sistema penal especial para los que nosotros consideramos enemigos del sistema. Y esto es muy peligroso. Hay un autor español, Cancio Meliá, que le contesta a Jacobs, y de hecho cuando se vende el libro de Jacobs sobre el derecho penal de enemigos, se lo vende junto con la respuesta de Cancio Meliá, que es muy buena. Y durante 10 años, básicamente, eso fue de las grandes discusiones en las universidades en materia penal, fue esta discusión. Pero lo cierto es que hoy estamos empezando a ver las consecuencias. O sea, en derecho, normas penales para determinados casos o para determinados delitos que prácticamente violan garantías básicas de las personas, y eso es muy peligroso. O sea, yo siempre fui de la idea de que uno puede lograr condenar a quien quiera, utilizando métodos racionales y respetando garantías, si uno es lo suficientemente inteligente. No hace falta desmantelar el sistema de garantías penales para perseguir ciertos delitos. Nos pasó con la subversión. En Argentina existía un sistema, una Cámara Federal en lo penal que tenía jueces especializados en el juzgamiento de los delitos de terrorismo. Llegó el peronismo, desmanteló todo, y obviamente ya nadie podía perseguir, y por lo tanto se los empezó a perseguir de otra manera. Yo soy de la idea de que las cosas hay que hacerlas respetando garantías, porque en definitiva el Estado es el primero que tiene que respetar las garantías. Si no, nos volvemos salvajes desde el Estado, y no hay nada más peligroso que un Estado salvaje. Bien. Para no, tal vez podamos tener después algunos intercambios si tienen alguna inquietud. Me gustaría hacer una pequeña referencia a lo que es la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma fue sancionado en 1990. Claro, no existía una Corte Penal Internacional. Esta idea empezó a aflorar después de la Primera Guerra Mundial. Estaba el Kaiser Guillermo, que era el responsable de la Primera Guerra, millones y millones de muertos, y no había cómo juzgarlo. No había ningún tribunal que lo pudiera juzgar. Y de hecho después obtuvo un asilo en Holanda y se salvó. Pero cuando terminó la Primera Guerra Mundial, hubo como un consenso en que la próxima vez tiene que haber un tribunal para juzgarlos. Y de pronto cayó la Segunda Guerra Mundial y no tenían tribunal para juzgarlo. Entonces crearon los tribunales de Nuremberg y de Tokio, que fueron ad hoc, o sea, creados en el momento con reglas no respetando el principio de legalidad. O sea, hay un principio fundamental del derecho penal que yo solo los puedo condenar a ustedes por algo que era delito antes de que ustedes lo hicieran. Entonces, crear todo un sistema después de cometidos los hechos era algo bastante complicado. Cuando terminaron los juicios de Nuremberg ya se empezó a pensar de que había que crear un tribunal internacional penal para delitos de gravedad. Y termina creándose la Corte Penal Internacional, la Argentina la suscribe, que crea básicamente 3 categorías de delitos. Los crímenes de guerra, que son fundamentalmente cometidos en acciones de guerra. Los crímenes de genocidio, que los tipos penales siguen textualmente la redacción de la Convención sobre el Genocidio, y crímenes de lesa humanidad, que son también actos de persecución sistemática a la población, que son también sancionados
por la convención. Varios países incorporaron a sus legislaciones internas estos delitos. La ley 26.200 incorporó todos estos tipos penales a la legislación argentina, por lo cual no hace falta invocar el Estatuto de Roma para juzgar a alguien por la comisión de estos delitos, sino que ya lo tenemos en nuestra legislación. La Corte Penal Internacional está pensada para perseguir estos delitos graves, como les señalé, en los casos en que la justicia de cada país no estuviera en condiciones de perseguir al criminal. Esto es, ya sea porque el criminal tiene recursos para evadir a la justicia de su país, o la justicia de su país está cooptada por el poder del criminal, entonces puede intervenir la Corte Penal Internacional. Lo ha hecho fundamentalmente en casos de países africanos y asiáticos. Ahora hay un proceso iniciado contra Maduro, espero que prospere. Y hay algo muy interesante, hay uno de los artículos, no lo tengo acá anotado de memoria, no me lo voy a acordar. Uno de los artículos, el artículo 7º, inciso K, del Estatuto de Roma, prevé como caso de crimen de lesa humanidad aquellas lesiones o persecuciones a la población que pone en grave peligro su salud física o mental. Nosotros con una jurista venezolana, Andrea Rondón, escribimos un libro hace unos años que se llama La supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad, con el caso de Venezuela como caso testigo. Y una de las cosas que decíamos es que ese artículo de la Corte, acá está, el artículo 7º, inciso K, como causal genérica de crimen de lesa humanidad, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental. Nosotros llegamos a la conclusión, después de escribir un libro, que el ataque sistemático al derecho de propiedad, como ha ocurrido en Venezuela y como ocurre en Argentina, esto es, la plata que ustedes tienen en el bolsillo todos los días pierde valor porque yo se la deprecio en mi tiempo. Les quito la propiedad cuando yo quiero, ¿no? El expropiarse, recuerdan a Chávez y después Maduro por la calle expropiando cosas con su dedo. Las regulaciones que imposibles de cumplir, las restricciones a la importación y a la exportación, los altísimos impuestos, la corrupción, van sumando todo eso, y la frutilla del postre en Venezuela es que cuando a raíz de todo eso la gente tiene que empezar a emigrar del país, y perdió en promedio 10 kilos de masa corporal cada habitante de Venezuela. O sea, en promedio se han enflaquecido 10 kilos cada persona por la mala alimentación y la escasa alimentación. Y no tienen remedios, y la gente se muere, entonces se va del país y todo lo demás. Cuando tienen esa situación y viene ayuda internacional con comida y con medicamentos, el Estado impide que entren al país. Con lo cual ahí se termina de cerrar para nosotros el círculo de la comisión de un crimen de lesa humanidad. De hecho, por suerte, creo que han tomado parte de ese argumento en el último pedido contra Maduro. Y que yo creo que es perfectamente aplicable hoy a la Argentina, ¿no? El gobierno, porque no son actitudes, no es una mala política económica, no es producto de ideas económicas que se pueden discutir. Todos los economistas de cualquier signo político o ideológico o formación, hayan ido a la universidad que hayan ido, saben en qué termina esto. Todos. El problema es que algunos son contratados por el gobierno para decir otra cosa, y por lo tanto no son economistas, son simples voceros del gobierno. Pero el punto es que las consecuencias de las acciones económicas que está tomando el gobierno argentino
conducen al empobrecimiento, a la miseria, al hambre, a que la gente tenga que irse a vivir a otro país, y eso es un crimen de lesa humanidad. Y yo ya estoy pensando en hacer lo mismo que se hizo contra Maduro, que es iniciar una denuncia por crimen de lesa humanidad contra el gobierno argentino por motivos económicos. En general, los organismos internacionales no creen en el derecho de propiedad, por lo tanto no quieren actuar sobre la base del derecho de propiedad. Están esperando que Fernández salga con un ejército a matar gente a las calles, pero la gente se la puede matar de hambre también, es decir, no solamente con balas. Y es tan grave una cosa como la otra, y las herramientas están ahí para ser utilizadas. E incluso ya están incorporadas a nuestra legislación por esta ley 26.200, ya es ley interna de la República Argentina. Con lo cual, me pareció interesante también hacer una referencia a la Corte Penal Internacional, porque es otro camino interesante, y si en algún momento, ojalá que no, el país se deteriora tanto como para ya no tener una justicia que pudiera ser confiable de ningún modo, bueno, habrá que buscar la alternativa de la Corte de la Haya, ¿no? La Corte Penal Internacional, que funciona en la Haya. Básicamente esto es lo que yo les quería contar en un pantallazo. El tema es largo, tiene muchas aristas. Yo tomé temas más bien jurídicos, que es la especialidad mía, pero también sobre seguridad se podría discutir. Creo que hay muchas fábulas sobre los tratados, es decir, hay que ser inteligentes y buscar interpretaciones razonables, y sobre todo nombrar buenos jueces, y tenemos herramientas que podemos utilizar. No sé si tienen algún comentario, pregunta, reflexión. Las puteadas solo por la computadora. Tengo una duda, porque bueno, dijiste que en general las leyes están pero no se cumplen y que hay que hablar los jueces. Sabiendo que el sistema de elección de jueces es tan corrupto y depende de los políticos, ¿cómo cambiaríamos ese proceso para elegir a los jueces? El problema de la elección de jueces ha sido cómo se alteró la ley de Consejo de la Magistratura, que es algo que ahora se está revisando, que es tan importante, y por eso he estado con algunos diputados viendo ese tema. Históricamente, bueno, esto es otra de las cosas que se modificó en la reforma del 94. Históricamente el Poder Judicial era un motín de guerra, porque en realidad no tenía poder propio como poder. O sea, los jueces nombraban al presidente con acuerdo del Senado, el Congreso establecía el presupuesto del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia ejecutaba el presupuesto, es decir, los jueces la veían pasar, pero no había un gobierno del Poder Judicial como sí había de los otros poderes. Se intentó, con la creación del Consejo de la Magistratura, crear un gobierno del Poder Judicial para que sea realmente un poder independiente, que tuviera que ver no solo con la administración de los fondos, sino también con, y todo lo que fuera regulaciones internas, sino también con el proceso de selección de los candidatos a jueces y con el proceso de remoción de jueces. Entonces, el problema, y la ley, la Constitución, cuando crea el Consejo de la Magistratura, dice que tendrá que estar integrado de manera proporcional por representantes de los poderes electivos, o sea, Congreso, Poder Ejecutivo, de los jueces y de los abogados. Y podrá también integrarlo con algunos académicos. Esta idea de proporción, yo recuerdo cuando se discutía el Consejo de la Magistratura, varios jueces nos juntamos para ver a los constituyentes, y les explicábamos que en los países europeos los consejos de magistratura están integrados fundamentalmente por jueces y abogados. Hay muy pocos políticos, porque los políticos ya tienen intervención por otro lado. Es decir, los políticos, por un lado, deciden cuál es el presupuesto del Poder Judicial. Por otro lado,
siguen designando los jueces, porque los elige el presidente con acuerdo del Senado. La única limitación que hay hoy es que el presidente no puede elegir a cualquiera, sino que tiene que elegir entre la terna que surge de los concursos que se hacen en el Consejo de la Magistratura. Pero ya intervención de los órganos políticos ya existe. Sin embargo, la primera ley que se dictó inmediatamente sancionada la Constitución, más o menos respetaba, o sea, estaba bandeada para el lado de los políticos, pero no tanto. Luego, en el 2006, 2007, se manda un proyecto, se sanciona una nueva ley que le da la mitad del poder a los políticos, o más de la mitad, o sea, deja un poder, un consejo de la magistratura gobernado por políticos. Y después en el, no me acuerdo cuándo, 2000, cuando fue, ¿se acuerdan? La ley de democratización de la justicia, incluía una reforma que era un disparate, porque en realidad no solo eran casi todos políticos, sino que además los representantes del Poder Judicial o los abogados tenían que ir a votación popular, o sea que la lista sábana que ustedes votan en las elecciones iba a tener un cuadrito más para elegir convencionales constituyentes, convencionales del Consejo de la Magistratura. Era un disparate. Esa ley fue rápidamente declarada inconstitucional por la Corte. Hace poco, a fin de año pasado, la Corte declaró inconstitucional la del 2007, y lo que dijo fue dos cosas muy importantes. Una, hay que volver a la primera, la del año 97, 98, hasta que se dicte una nueva, y exhortó al Congreso a que sancione lo más rápido posible una nueva ley. Yo soy de la idea de que debe haber preeminencia de jueces y abogados. Como les decía, ya los órganos políticos ya tienen su participación. O por lo menos que haya un verdadero equilibrio. El equilibrio es 33, 33 y 33. No es 45, 20 y 25. El proyecto que mandó el gobierno, que lo mandó sabiendo que no tiene fuerza, y por lo tanto intentó hacer algo más o menos razonable, sigue bandeando todo digamos, para el lado de los políticos. Yo le he preparado un proyecto a la oposición para hacer una contraoferta razonable, y además, como les decía hoy, introducirle limitaciones al Consejo cuando tenga que hacer los reglamentos, porque después por vía de reglamentos te hacen desastres. Entonces, si vos podés lograr eso, tener un Consejo de la Magistratura integrado por gente que no vaya a hacer política al Consejo, porque además, yo creo que ya por una cuestión hasta de desprecio, el peronismo mandaba al Consejo de la Magistratura a los peores diputados y senadores, que no solo no eran abogados, o sea, iban a resolver temas jurídicos y judiciales, no tenían la menor idea de lo que estaban discutiendo, porque no sabían nada de eso. Iban a hacer política y a romper. De modo que creo que si se hiciera una buena ley de Consejo de la Magistratura, eso ayudaría mucho. Yo soy un caso particular, ¿no? Porque yo fui juez desde la época en que, antes de la reforma constitucional. Pero en algún momento decidí renunciar para dedicarme a la vida académica, y en algún momento me agarró la nostalgia de querer volver, y por lo tanto concursé para volver. Y me terminó nombrando Cristina a mí, pues, de una manera totalmente inexplicable, lo que demuestra su estado de locura. Por lo tanto, yo pasé, es decir, yo di mi examen y me fui a Guatemala, y me quedé 2 años en Guatemala esperando que terminen todas las negociaciones, las chicanas que iban a ver al diputado tal, al senador tal. Y un día me llamaron, me dijeron, tenés entrevista con el Consejo, y después entrevista con el Senado, y me nombraron juez. No sé si fue casualidad o qué, pero no es que está todo tan digitado, me parece. Obviamente, cuando fui a la entrevista con el Senado, había un candidato a juez federal, y a ese prácticamente hay que sacar una radiografía y una tomografía. O sea, mi cargo era de juez penal, no les importaba mucho, pero un juez federal ya sí les importaba, porque ese sí los puede meter presos. Entonces,
Obviamente con algunos cargos tienen más cuidado, pero bueno, hay que estar muy atento a la integración de estas instituciones como el Consejo de la Magistratura. Creo que por ahí viene un poco la cosa. Sí. En principio iba a hacer una pregunta, pero voy a venir sobre el tema que vos... ¿Puedes venir acá si se escucha de verdad? Sobre lo que usted estaba comentando recién. Yo tengo una opinión que me parece que tiene que ver con la representación política. Yo estoy a favor de la representación política. Me parece que no hay que caer tampoco en la representación corporativa del Poder Judicial. Y me parece que lo que hay que hacer es abrir la posibilidad de que grupos políticos de menor relevancia puedan participar. Porque cuando se habla de representación política, hablan de dos grupos solamente, que es el grupo del gobierno y la primera oposición. Me parece que lo interesante sería poder darle participación a grupos políticos que son representantes de opinión popular, pero que tienen menor cantidad de caudal, pero que sí tienen representación en las cámaras. Sí, eso tiene un problema, que ya existe ese problema, ya con las limitaciones que tiene la propia ley que estudió. Y es que si vos querés mantener cierta proporción, o sea, entre jueces, abogados y políticos, y vos querés darle representación política a todas las minorías, vas a tener un Consejo de Magistratura de 80 miembros. Y no podría funcionar. Me parece que hay que buscarle algún mecanismo que quizás no a todas las minorías, pero a grupos que por ahí puedan tener algún tipo de representación. ¿Y por qué, yo me pregunto, por qué tienen que ser solamente jueces y abogados? ¿Por qué no pueden ser profesionales de otros rubros? Bueno, porque la designación de los jueces es importante, que conozcan el tema del judicial, pero me parece que no es el único punto, y por eso me parece importante la representación política, que contrapone la parte corporativa que funciona con bastante peso en la Argentina, todo el Poder Judicial. Sí, a ver, no olvidemos que estamos hablando de la cabeza de un poder. A ver, cuando me dicen que me van a sentar en el Consejo de la Magistratura a 3 diputados y a 3 senadores, y me dicen que me van a sentar un representante del Poder Ejecutivo, yo le preguntaba a los diputados con los que hablaba, si mañana sacan una ley por la cual el Poder Ejecutivo puede meter 15 representantes en 15 bancas de la Cámara de Diputados para que voten leyes y opinen, y ¿ustedes qué dirían? Están violando la independencia del Poder Legislativo. El Poder Judicial es un poder independiente. O sea, lo seguimos tratando como si fuera un botín de guerra que estamos viendo quién lo va a gobernar. Nadie está pensando seriamente en que el Poder Judicial se gobierna a sí mismo como un poder independiente, como se gobierna el Congreso y como se gobierna el Poder Ejecutivo. Pero en su origen el Poder Judicial, con el sistema antiguo, donde los jueces los nombraba el presidente con acuerdo del Senado, siempre es la política la que termina dando la última puntada, la última firma para la designación de todo. Y eso sigue existiendo, o sea, el poder político sigue teniendo esa participación, porque hoy lo sigue nombrando el presidente con acuerdo del Senado. La única diferencia es que lo hace limitado por las ternas que surgen de los concursos. Y los concursos son concursos de oposición y antecedentes, que no necesitan ningún político para evaluarlos. Lo que necesitan son buenos reglamentos, que, como yo les decía hoy, que no me digan que el que hizo la maestría en la UBA con Zaffaroni va a tener más puntos que el que estuvo 50 años después. Si tenemos buenos reglamentos que objetivamente te digan los puntos que vas a tener por tus antecedentes, y después yo he sido, bueno, como candidato a juez que tuve que dar el examen, pero además me han convocado varias veces como tribunal examinador, porque los exámenes los toman un juez, un abogado y un catedrático, un profesor. Y la verdad que el mecanismo es bastante, digamos, objetivo en el sentido de que yo fui elegido por sorteo para hacer un tribunal. No sabía a quién estaba examinando, porque los exámenes eran escritos con números. Y es más, yo le rogaba porque había un tipo que me caía muy mal y no me hubiera gustado que fuera juez por mí, y rogaba no haberle puesto buena nota, pero yo no sabía a quién estaba evaluando.
Entonces los exámenes son bastante razonables, obviamente no los toman diputados, los toman especialistas. Es más, ¿sabés cuál es uno de los peores problemas que tiene el Consejo de la Magistratura? Que una vez que se realizan las evaluaciones y se hace la lista, se suman los antecedentes y el examen, y se le pone un puntaje, pasan las impugnaciones, discuten, qué sé yo, el Consejo resuelve las impugnaciones, se hace la lista. Después, los primeros que tienen chances para integrar las ternas, tienen entrevistas personales con el Consejo, con los políticos especialmente. Y después de esa entrevista pueden cambiar el orden como quieran. Entonces, el tipo que estaba en el lugar 15, lo pasan al lugar 4 y entra en las ternas. Y eso lo hacen los políticos, desgraciadamente lo hacen los políticos. O sea, yo eliminaría, de hecho, estoy dentro del proyecto que estoy haciendo para ponerle límites, digo, después de las entrevistas personales, no los pueden mover más de 2 lugares de donde estaban, de acuerdo con el... Claro. Porque si no, joda, me da lo mismo que saque lo que saque, porque yo después de la entrevista lo subo a un lugar donde pueda entrar. Es que eso había que eliminarlo directamente. Bueno, pero por eso digo. Y en eso el tema del cupo que están dando vueltas con el tema del cupo femenino, el cupo, ¿qué opinan? Bueno, eso lo dice, eso lo dice la ley de Consejo de la Magistratura respecto de los integrantes. O sea, el Consejo de la Magistratura, a partir de ahora van a ser de la mitad para arriba mujeres. O sea, pueden ser todas mujeres, o por lo menos la mitad o más de la mitad, porque en cada área dice que por lo menos la mitad deben ser mujeres, pueden ser más. Yo estoy en contra de eso, ¿no? Es decir, en realidad, Todo cupo es un atentado contra la idoneidad. me parece es denigrante. Yo fuera mujer, me sorprendería mucho que me digan que yo entrar a un lugar porque soy mujer. Me parece... Si no hubiera abogadas, ¿qué pasaría? ¿Cómo? Si no hubiera abogadas, ¿qué pasaría? Bueno, es un problema. Nos tenemos que percibir. Claro, esa es la otra. Pero vos fíjate que en realidad lo que el Consejo de la Magistratura resuelve, en general son temas técnicos, que los políticos hasta ahora lo único que han hecho es empleojar todo. Porque lo que hay que resolver es sobre la idoneidad de candidatos con exámenes que sean objetivos y razonables, lo mismo que los jueces, los juicios para echar. Yo alguna vez pude participar en un jury y eché un juez, o participé en echar un juez, y estas cosas requieren profesionales. Durante la época más horrible del kirchnerismo, mandaban a la peor gente al Consejo a propósito para armar bardo. Es decir, no eran ni siquiera abogados, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo ahí, pero no les importaba tampoco. Esta ley por lo menos dice que los políticos que integran el Consejo tienen que ser abogados, con lo cual... Ahora, una consulta respecto al tema del fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la reforma del 2014, sí. de la última reforma de Cristina. La sentencia que declara la inconstitucionalidad restituye la vigencia a la ley anterior que estaba derogada. A ver, hubo dos... Los jueces que salgan de eso, lo primero que va a hacer todo el mundo es... Bueno, la propia Corte hizo una salvedad. A ver, hay 2 sentencias distintas de la Corte. Hay una sentencia que se dictó después de la reforma de la ley de democratización de la justicia, que muy rápidamente anuló todo. Dijo, no tuvo ni siquiera, tuvieron ocasión de implementarla, porque la eliminaron de cuajo. Entonces volvieron a la de 2007, que también era mala. Lo que la Corte hizo ahora en diciembre fue declarar inconstitucional la del 2007 y mandar a la del 97-98. Claro, mi punto es esa norma estaba derogada. O sea, que le restituyeron la vigencia a una norma derogada. Es que, a ver, la norma no fue formalmente derogada, sino que estaba tácitamente derogada por la nueva ley que se dictó. Al anular la nueva ley, la interpretación es que retoma vigencia la ley anterior, porque estaba tácitamente derogada por esta. Pero si esta la anuló, vuelve a tener vigencia aquella. Y la Corte en la sentencia hizo
muchas consideraciones sobre la validez de todos los actos que se hicieron hasta ahora, de qué es lo que debería pasar de aquí hasta octubre, que hay que renovar el Consejo de la Magistratura. Es una sentencia interesante la de fin de año. Sí, da lugar a que los jueces que salgan con la nueva conformación del Consejo de Magistratura los recursos por todos lados. Porque sí, sí, está bien. Por una cuestión de seguridad jurídica. Ojo, hay un tema que también, a ver, yo entré por concurso, volví al Poder Judicial en el año 2011. Después de mi designación, creo que nunca pudieron volver a nombrar a nadie, porque nunca tuvieron la mayoría necesaria, salvo casos de otros fueros que a nadie le importaban, pero en los fueros que eran más importantes se trabó. De hecho, hoy el fuero penal en Buenos Aires tiene aproximadamente la mitad de las vacantes. 42%, 52%. Y yo he llegado a subrogar en 2 tribunales, aparte del mío, porque no había jueces. Y eso es porque el Consejo de la Magistratura está prácticamente trabado porque no pueden obtener más mayoría. Sí, vos querías decir algo. Sí, llega, acércate un poco. Habla Jorge. Quería hacer una última pregunta, era para Ricardo y también profesor Ariel. Un tema de seguridades, también incumbe la justicia penal. Los municipios se tienen que encargar de alumbrado, barrido y limpieza. Cada vez se encargan de más cosas, por eso ponen tasas municipales, quieren cobrar cosas, quieren tener cada vez más capas. Entre esas cosas, se encarga de la materia de seguridad, poniendo cámaras, poniendo policía municipal, se quieren meter en lugares donde no se tendría que meter, donde tendría que estar el gobierno provincial y a veces la justicia federal, bueno, la justicia federal del gobierno federal, Estado nacional. Ahora, ¿cómo ves que los municipios se metan en una materia en la que en realidad la Constitución no le delegó, que es la seguridad, y tampoco es eficiente en ese tema? A ver, ¿querés contestar vos? Ahí hay una cuestión, primero. Para saber lo que los municipios pueden hacer o no, no basta con leer la Constitución Nacional, hay que leer también la Constitución Provincial. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque yo soy unitario, nuestro país tiene un sistema federal. Es el sistema que está en la Constitución y hay que respetarlo. Luego viene otra cuestión asociada a lo que vos planteás, el tema de las cámaras y demás. Hay una transformación del espacio público en espacio vigilado. Antes del espacio público nadie tomaba nota que vos estabas ahí. Hoy eso cambia, implica muchos cambios. Esa sola cuestión implica muchos cambios. Hay modalidades delictivas que merman por esa posibilidad de ser detectados, casos secuestros, otro tipo de cuestiones. Influye mucho el tema de las cámaras en la calle. Ahora, ¿quién tiene que manejar esas situaciones? Yo coincido en base, y hay una anécdota de Perón, en alguna discusión cuando existía el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, unos concejales le estaban planteando cuestiones de política, y Perón le dijo más o menos textualmente lo mismo que dijiste vos. Ustedes, alumbrado, barrido y limpieza. Ese es un principio sano, y realmente hoy está todo tan deformado que tenemos municipios encargándose de cualquier cosa. El despilfarro que vemos en los municipios también se nota. Yo soy de Vicente López, tenemos unos huevos de cemento hermosos desparramados por todo el municipio, no sirven absolutamente para nada, pero a alguien se le ocurrió que eso de alguna manera nos representaba. Vaya uno a saber cuál es la idea que tenía. Entonces hay que ver en la constitución provincial de cada provincia qué es lo que le faculta hacer a los municipios. Al margen de esa limitación constitucional, siempre una conducción centralizada de la seguridad, armonizada en seguridad, no hay compartimentos estancos. No puedes decir, yo cuido esta cuadra y acá me quedo. No funciona así, no existe. Y tampoco existen compartimentos estancos entre jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales. Eso tiene que ser entendido como un sistema armónico, que vaya en la misma dirección. Y acá es donde viene la importancia de cosas que el doctor mencionó hoy.
La reforma del 94 creo que muchos de los que estamos en este espacio la cuestionamos, no la apoyamos y creemos que ha sido nocivo para el país, pero está ahí en la Constitución. El problema que tenemos es que los mismos que hicieron esa reforma no son capaces de cumplir con las reformas que ellos mismos introdujeron. El caso típico y emblemático, que no me canso de repetir, lo aburro mucho diciéndolo, pero lo voy a decir una vez más, es la Defensoría del Pueblo de la Nación. El Defensor del Pueblo de la Nación es un órgano constitucional y está acéfalo hace 12 años aproximadamente. Es una locura que un país tenga un órgano constitucional y no significa esto que simplemente falta un funcionario. Significa que un órgano constitucional está totalmente inutilizado porque el único que puede iniciar causas judiciales, el único que puede hacer algunas presentaciones, porque es el que tiene legitimidad procesal activa para hacerlo, es el Defensor del Pueblo de la Nación. Al no estar, yo no puedo ir, y si le planteo a los jueces que el Defensor del Pueblo no está y que entonces yo voy por mi propio derecho, me niegan la personería, me niegan la posibilidad de actuar. Eso contribuye a la independencia. Y el otro punto, vinculado a esto, y también con lo que se dijo antes, es cuál es la interpretación por la que tenemos que pelear. Porque las normas están ahí, están escritas, no cambian como en Rebelión en la Granja, no viene alguien y lo borra y lo cambia. A veces sí, pero en general es un poco, tenemos leyes que salen a la medianoche y nos encontramos con que al otro día algunos animales son más iguales que otros. Pero en general tenemos un derecho medianamente establecido, por ahora, más adelante no sé. Tenemos que pelear por una interpretación concreta, afín a las ideas de la libertad, que son las ideas originales de la Constitución Nacional. Hoy, a partir del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, conforme a la modificación del 94, podemos decir que hay una Constitución dentro de la Constitución. Es la primera parte de la Constitución Nacional. Los tratados estarían ahí, detrás de ellos, y luego el resto de las normas constitucionales, o el resto de las normas constitucionales en la jerarquía de los tratados. Lo que nosotros tenemos que bregar es que esa parte de la Constitución, que es la que ordena y permite interpretar los tratados, se entienda que esté por arriba. Hay una idea muy generalizada de que los tratados tienen rango constitucional, lo cual es cierto, pero que valen lo mismo que cualquier artículo de la Constitución, y la Constitución dice otra cosa. Dice que no modifican ninguna parte de la primera parte y deben entenderse complementarios. Por lo tanto, tiene una jerarquía menor. Así que creo que todo esto está relacionado, y otra cosa que nos deja esta charla, esto lo digo como conclusión, es observar cómo el Estado no son compartimentos estancos. Una cuestión en un poder afecta a los otros. El Poder Judicial tenga un problema en la designación de los jueces, afecta el funcionamiento de los otros poderes, y afecta nuestra vida como ciudadanos. Afecta no a nuestra vida como ciudadanos. Un simple habitante del país se ve perjudicado por esto, aunque no lo perciba. Porque hay toda una cadena que arranca con daño institucional, degradación cultural y finalmente miseria intelectual. Hoy nuestro país exhibe miseria intelectual en muchísimos aspectos. Basta ver algunas declaraciones de funcionarios encumbrados. Alguien toca la guitarra. Yo sabía que había guitarras, que había leyendas de guitarras que se encendían fuego, pero no sabía que había una guitarra capaz de apagar el fuego. Parece que tenemos en la Presidencia de la Nación alguien que cree que su guitarra es lo que nosotros queremos escuchar cuando se está incendiando corriente. Entonces, bregar por una interpretación del derecho que sea lógica, racional, acorde a los valores que le dieron fundación a ese derecho. Creo que si nos llevamos a esa conclusión del encuentro de hoy, yo diría que estamos bien. ¿Doctor? Bien. Bien, no, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, respecto de, para volver por un minuto a tu pregunta o a tu inquietud, yo tengo ciertas dudas respecto de qué es mejor, que haya, que la policía, la seguridad de cada provincia la monopolice el gobierno de la provincia, o si haya una mayor descentralización, sobre todo en provincias como Buenos Aires, que en realidad es tan grande, que el propio gobierno de la provincia hasta hace política con el uso de la policía. A vos te ayudo si sos de mi partido, si sos intendente de la oposición, que te maten.
Eso, si se descentralizara, hay países que en realidad tienen descentralizados fuertemente los servicios de seguridad e incluso los servicios de justicia. Pero eso va acompañado con una modificación en el sistema impositivo. Es decir, si se va a hacer algo así, yo quiero que la plata de la coparticipación, que es otra gran macana de la Constitución del 94, pero que, como vos decías, está ahí, hay que respetarla, pero se puede hacer un poco mejor. Entonces, bueno, si se van a ampliar las funciones de los gobiernos municipales, que la plata de la coparticipación no vaya al gobierno de la provincia, que se distribuya entre los municipios. Porque si no, lo que tenemos son gobernadores ricos que usan la plata para hacer política, que usan la plata para mantener su poder político, y municipios empobrecidos completamente, a menos que sean amigos o se sometan a las presiones del gobernador. La coparticipación es una cosa espantosa que ha vuelto multimillonarios a los gobernadores con un gran poder para eternizarse. O sea, el hecho de que haya provincias extremadamente pobres con gobernadores que siguen años de años siendo gobernadores, o sus mujeres, o sus hijos, o sus primos, tiene que ver con que cuentan con una caja que les llega todos los meses de plata que usan para hacer política y para mantenerse en el poder. Entonces si vamos a darle facultades a los municipios, que la plata de la coparticipación vaya a los municipios. Obviamente que hay intendentes corruptos y hay intendentes espantosos, pero bueno, yo creo que es más fácil que los vecinos vean que su intendente se compró una camioneta nueva y que por lo tanto hay que ver de dónde sacó la plata, a que alguien pueda controlar un gobernador. Pero no lo tengo del todo claro ese tema. Yo en principio no soy unitario, soy más bien tendiente a la descentralización. Para mí, cuanto más pequeños son las organizaciones, más posibilidades de control tienen. Tienen también problemas burocráticos, pero o sea, lo unitario o lo que baja de arriba funciona bien cuando la cabeza es sana. Ahora, el problema es que cuando la cabeza se pudre, no hay cómo controlarlo. Entonces ahí hay todo un tema que yo creo que quedaría para un muy buen debate, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque, ojo, tenemos un artículo primero que dice que es un sistema representativo, republicano y federal. Y Argentina no es ni representativo, ni republicano, ni federal. O sea, ninguno de los tres principios del artículo primero de la Constitución se cumple. Entonces, una de las cosas que habría que rediscutir es qué entendemos por federalismo y cómo se está aplicando. Pero eso daría para otra charla. Sí. Quería hacerle otra consulta que tenía que ver con el tema de los tratados. Y a mí a veces me da la sensación de que toda la operatoria que hay con respecto al tema de los derechos, de los delitos de lesa humanidad, y toda la persecución, porque yo lo que veo que hay persecución por parte del Estado argentino contra determinados ciudadanos que han ostentado o no algún cargo militar, a veces hay casos civiles también. Ahí parece que ya estamos llegando a una situación en donde hay delitos de lesa humanidad por parte de los que hoy están persiguiendo a estos ciudadanos. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Sí, a ver, yo creo que hay no sé si llegar a la lesa humanidad, pero sí hay actitudes que son delictivas en la persecución a determinadas personas que han sido mantenidas encarceladas sin juicio, con procedimientos que no avanzaban y han pasado años y años detenidos. Personas ancianas enfermas que han estado presas en la cárcel de Marcos Paz, en la cárcel de Ezeiza, sin la posibilidad de que se ponga fin a su proceso. Me parece que hay actitudes que son delictivas en esos casos. No sé si se podría probar en algún momento que hubo un plan sistemático, para usar las palabras que se usaron en otra época, para provocar eso, pero sí que hubo jueces o que hay jueces que han usado. Yo el otro día justamente
interesé por saber si todavía seguía habiendo gente detenida. Me dicen que ya prácticamente están todos, han logrado irlos de a poco liberando o terminando con esos juicios. Pero la situación es terrible, ¿no? Es decir, yo hace algunos años, mis secretarios, nos pedían a los secretarios para que colaboraran y tenían que ir a la cárcel simplemente para dar fe de que un señor viejito senil, que prácticamente estaba fuera de sus cabales, estaba sentado escuchando por la computadora el juicio que le estaban haciendo en Comodoro Pi. Y la verdad que era una cosa terrible. Y si un juez hiciera eso con un delincuente común, terminaría preso, pero sin lugar a dudas. Pero en los casos de estos crímenes de lesa humanidad o de estos juicios de lesa humanidad, parece que se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y eso me parece espantoso. Ahí creo que hay una especie de acuerdo tácito en el Poder Judicial, particularmente en la justicia federal. Cualquiera que analiza objetivamente, mi opinión subjetiva es el pero objetivamente, creo que si uno analiza lo que se ha hecho con los militares en el país, no podrían estar condenados sin prevaricato. Hay un prevaricato evidente. Pero ese prevaricato han sido parte de todo. La Corte que avaló anular indultos, anular leyes, aplicar el derecho penal en forma retroactiva. Eso quería consultar, el tema de la retroactividad, porque acá lo que se usa mucho, que yo escucho, es el tema del Tratado de Roma, y eso es posterior a los hechos ocurridos. ¿Cómo es que se aplica la retroactividad? Bueno, a ver, digamos, los tratados sobre desaparición forzada y todo lo demás son tratados más antiguos, pero en realidad lo que se hizo fue aplicar esos tratados retroactivamente desde el momento en que fueron incorporados a la legislación argentina. O sea, por hechos anteriores. Lo que se dijo es: yo incorporo el tratado hoy, pero en realidad si incorporo el tratado hoy tendría que aplicarlo para los hechos que ocurran de hoy para adelante. Lo que se hizo fue: incorporo el tratado hoy y lo aplico para hechos que estoy juzgando que han ocurrido en el pasado. En principio eso no corresponde. Se ha malinterpretado el tema de la imprescriptibilidad también en eso, porque también uno debería decir, bueno, la imprescriptibilidad es de acá para adelante, no de acá para atrás. Porque si cuando cometió el delito no existía esa cláusula, no se le debería aplicar. Nuevamente, si hicieran eso con un delincuente común, los jueces terminarían presos, pero en estos casos parece que todo vale. Hubo un punto que a mí me pareció importante, que fue que, bueno, esto que hablábamos de que los tribunales están casi desmantelados por las vacantes, muchos jueces en lo criminal hemos tenido que ir a subrogar a tribunales federales. Entonces éramos como bichos raros, porque éramos tipos que no estábamos contaminados por la justicia federal y que teníamos cierta independencia, que nos tocaba ir a hacer estos juicios. Y para ellos fue un dolor de cabeza, porque así como yo te digo que estaba a punto de firmar la soltura de una persona diciendo que declarando ilegal la detención porque la imprescriptibilidad no puede ser cualquier cosa, un juez amigo hizo lo mismo, me dijo: qué buena idea, casi lo echan por firmar eso, pero en el fuero federal estaban horrorizados. ¿Cómo venís acá y a firmar estas cosas y a decir estas cosas? Y Lo dejás en evidencia. Y los dejás en evidencia. Y hubo juicios donde hubo militares que terminaron, un compañero de mi tribunal le tocó hacer el juicio, bueno, en el que se murió Videla, pero que había muchos otros imputados. Y un poco, dos de los jueces eran jueces de lo criminal que estaban subrogando, y terminaron absolviendo a la mitad de los imputados que estaban. Y el tercer juez, que era federal, no podía entender que les estuvieran absolviendo gente. Creo que hay como una especie de miedo terrible de los jueces federales por moverse como dicen por ahí, los jueces federales son tiempistas, ¿no? Es decir, van viendo al gobierno de turno Ahora, para dónde tienen que ir. Juez y miedo
no son son compatibles. Y Y uno bueno, tiene que tener la honestidad intelectual de decir, bueno, la verdad tengo miedo, renunciar. seguro. Seguro. Y bueno, pero ha pasado eso. Y el hecho de que muchos jueces de otro fuero, del fuero criminal, hayan tenido que ir a la justicia federal a subrogar, en realidad empezó a generar un tembladeral en esto, porque empezaron a cambiar criterios, ¿no? Viene siendo positivo. Terminó siendo positivo y espero que se termine ya de una vez todo este circo, ¿no?, que se ha armado ahí. La verdad que es una violación permanente de derechos de mucha gente. Y yo cada vez que esto se lo digo en la cara a mucha gente defensora de derechos humanos, no tienen respuesta. O sea, no saben qué contestar. Porque saben que se han cometido abusos, saben que son actos ilegales, pero los justifican. Y no podrían justificarlos porque son supuestamente defensores de derechos humanos. O sea, si eso mismo se le hiciera a un pobre, estarían ellos haciendo manifestaciones y pidiendo la cabeza del que lo hizo. Es siempre lo mismo, la falta de igualdad de ley. Hay una frase de Jorge Asís que creo que describe claramente cómo construyó poder el kirchnerismo y cómo la izquierda y mucha gente avaló que fuera así. Roban pero encarcelan. Sí. Ese fue el leitmotiv del kirchnerismo en el inicio. Fogoneó la revancha, porque esto es una revancha, esto no son juicios, es una venganza judicial. Alfredo Astín no debería estar preso, porque de última, vamos a suponer que hubiera cometido todos los crímenes que le atribuyen, no era más que un joven idealista como los del otro bando que están todos sueltos. Entonces, esa fue la base de la construcción del poder del kirchnerismo. Fue como una franquicia. Roban, pero encarcelan. Y una sociedad que tolera eso, en cualquier medida, es una sociedad corrupta. Y fue más grave que eso, porque no solo roban pero encarcelan. Roban, encarcelan y nos proveen de recursos, porque en realidad muchas de estas agrupaciones de derechos humanos se han enriquecido gracias al gobierno que les han dado dinero, les han dado propiedades. La ESMA les regalaron prácticamente para que hagan lo que quieran. Y no solo el kirchnerismo. No nos olvidemos de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires. En fin, de la Reta. No nos olvidemos que hay una estación a la que le pusieron Rodolfo Walsh. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presencia y seguramente vamos a repetir en algún momento. Un gusto. Muchas gracias.